Feliz sábado, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes el repaso de la lección número 12. Si pueden darse cuenta, ya estamos finalizando el folleto. Está acabando. Estamos exactamente en la lección número 12, titulada El deseado de todas las gentes. Y este título promete ser esperanzador para cada uno de nosotros. Pues si ya llegó el deseado de todas las gentes, nada más necesitamos. Estamos transmitiendo desde tu canal de YouTube, Tu Espacio Juvenil, en el programa La Escuela en tu Hogar. Así que esperamos que sea de gran bendición el repaso de esta lección. Como de costumbre, te acompaña Nelson de la Cruz y Odelsa Tishmey. Vamos a tener la oración. Dios, gracias por la lección de hoy. Bendícenos que podamos presentar una lección que sirva para la vida espiritual de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El deseado de todas las gentes. ¿Qué título más fascinante tenemos en esta lección de escuela sabática? Y quiero leer textualmente el texto clave para la semana que nos dice así en el libro de Isaías capítulo 60 versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esto es un texto profético que nos habla de la venida del Mesías, de Cristo el Salvador. Y es una profecía que nosotros hemos visto su cumplimiento y de esa profecía nos beneficiamos. Quiero compartir contigo una idea que vemos en la parte del sábado, que me gusta mucho porque te va a dar esperanza a ti y a mí conforme a la condición que tenemos. En este texto nos dice que debemos aprender en la escuela de Cristo, que solo su justicia puede darnos salvación. En Cristo hay una justicia distinta y la salvación por obras no se contempla allí. O sea, no importa el esfuerzo humano, las obras que hacemos, las cosas que tenemos, las virtudes que poseemos, nada de esto nos puede dar salvación. Solamente la gracia de Cristo nos puede dar salvación. ¿Qué dice mi amor sobre eso? Así es, solamente la gracia de Cristo puede traer salvación a la raza humana. Solamente Jesús, a través de su plan perfecto de salvación, puede traer un aliciente a cada persona que está en pecado y prácticamente perdida. Así es, cuando confiemos, dice claramente, cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como el Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que anhelamos tener. Interesante, esto está en el libro Fe y Obras. Esta semana vamos a estudiar más sobre este tema. Y en la parte de Isaías, en el capítulo 59, estamos mirando en el capítulo 59, nos dice así, que en Isaías 58 hay una pregunta sobre si Dios ya no tiene capacidad de salvar. Es como una demanda de lo que ellos están viviendo, la situación por la que están pasando los judíos en ese tiempo, y cuestionan que Dios no es el mismo. Cuestionan que Dios no tiene esa capacidad que antes tenía de salvarlos, de librarlos, porque ellos entendían que lo que estaban pasando era una responsabilidad de Dios. Indirectamente habían olvidado algo que aprendemos en esta lección de escuela sabática y que Isaías lo que hace es recordar, porque lo que vemos en esta lección de escuela sabática ya es de conocido, porque así también se vio en el libro de Génesis en el capítulo 3. ¿Qué nos dice Isaías? Isaías nos dice en esta lección de escuela sabática que nuestros pecados nos alejan de Dios. Nuestros pecados no nos permiten recibir la bendición de Dios. Por ejemplo, en Isaías 59, 1 y 2 dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, dice la palabra de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Aquí aprendemos algo muy interesante. Cuando Génesis nos habla del pecado, ¿qué fue lo que pasó en el pecado? Dice que Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se escondieron del Señor. Analiza, ¿quién se escondió de quién? ¿Dios de ellos o Adán de Dios? Pues Adán y Eva se alejaron de Dios. Esto hace el pecado. Los judíos pensaban que Dios no podía tener la capacidad de salvar como tenía anteriormente. Entonces estaban acusando a Dios de su condición. Isaías les recuerda que su condición era porque Dios no podía hacer lo que quería hacer sobre ellos, porque el pecado no les permitía que ellos escucharan la voz de Dios y que Dios escuchara sus súplicas. Cuando tenemos un pecado acariciado, cuando vivimos una vida desordenada, Dios no puede escucharnos, porque Dios no contesta, como una situación de que la gente piensa a veces que Dios contesta porque Él está obligado a contestar. Somos pecadores. Dios nos contesta, nos escucha por misericordia. Y si en nosotros hay un pecado, hay una falta, entonces estamos alejados de Dios y por lo tanto no es Dios que se ha alejado de nosotros.
es Dios, que es nosotros que nos hemos alejado de Dios. Y esta es la misma idea que presenta Isaías en este capítulo, recordando lo que aconteció con Adán y Eva. Así es, realmente como tú dices, Nelson, nosotros somos pecadores y nuestros pecados son los que nos han alejado de Dios. Pero en la lección correspondiente al lunes hay una pregunta interesante. ¿Quién es perdonado? O sea, el que es pecador necesita, para poder encontrarse con su Dios, Amén, recibir perdón. Y entonces la Biblia nos dice en el libro de Romanos que Dios nos ofrece esa oportunidad para ser perdonados. amén. Si leemos en Romanos 3, los versos del 21 al 24, vamos a encontrar que dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, esa justificación que Dios nos da es la oportunidad de que nosotros, que somos injustos, seamos considerados justos, que somos pecadores, seamos considerados perdonados y libres del pecado. Y esa oportunidad es la que cada uno de nosotros debe aprovechar ahora que se está ofreciendo, ayer que se ofreció y mañana que por la gracia de Dios se seguirá ofreciendo. Hay una oportunidad de que seamos justificados de manera gratuita. Amén. Dios así lo ha provisto y es nuestro privilegio y nuestra oportunidad poder aprovecharlo. Significa, recuerda que la semana pasada estuvimos hablando de eso, de que porque es gratis, significa que nadie paga nada. No, lo que pasa es que tú estás comprando algo que ya alguien lo pagó y por eso se nos da de manera gratuita. También nos dice esta lección, también nos habla acerca de por qué las obras, oiga la pregunta que nos hace, ¿por qué las obras no pueden salvarnos? Ya sea ahora o ya sea en el juicio. Bueno, pues las obras de la ley jamás podrán salvarnos, porque la ley fue establecida por Dios únicamente para que nosotros nos veamos en ella y veamos nuestras faltas, nuestras debilidades y donde nosotros necesitamos reforzar. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley viene dada como un espejo, a través del cual nosotros vemos dónde estamos fallando, cuáles son los errores y pecados que hemos cometido. Y ella nunca tiene el propósito de salvarnos, sino más bien el propósito de conducirnos al que nos puede salvar. Amén. Ese es el propósito de la ley. Es la invitación del repaso de esta lección número 1 a que tú pues busques a ese Dios que te puede perdonar y abras tu corazón. Siempre mencionamos esto, porque es nuestro deseo que el corazón de cada oyente esté siempre abierto al que le puede dar perdón y lo puede justificar gratuitamente. Amén. Pero también es nuestro propósito al repasar esta lección que tú entiendas que aunque sí es importante y valioso guardar los mandamientos de la ley de Dios, pero que estos solamente nos conducen a Él, jamás nos darán salvación. Amén. La salvación es gratuita en Cristo, no hay una salvación adquirida por ningún mérito humano ni por alguna acción que yo pueda tener o hacer que me justifique ese derecho. Nadie tiene derecho a la salvación, es un regalo de Dios. Por eso dice que es justificada gratuitamente por la gracia de Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esa ventana que se abre para nuestra salvación. Amén. También hay un título en la lección correspondiente al martes que se llama Llamado Universal. Ahí hay un llamado interesante que podríamos abarcarlo, ¿verdad? O tratarlo al revés, no desde donde se inicia, sino desde la parte final, donde nos hace una comparación con Abraham y plantea que Dios a Abraham le hizo una promesa y esa promesa era que le iba a bendecir y esa bendición de él iba a ser prolongada de generación en generación, de tal manera que iba a abarcar a todo el universo y por eso hay allí un llamado universal. Esto se dio en tiempos muy antiguos, pero ya en el libro de Isaías, en los versos, el capítulo 60, los versos 1 y 2, hay un llamado extraordinario que nos habla estos versos acerca de ese toque, ese llamado que el Señor nos hace. Y quisiera leértelo o compartirlo contigo, donde el Señor dice: levántate, pueblo, ¿verdad? Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Gloria a Dios. El Señor está dando este mensaje al pueblo que estaba
exiliado. Y después de ese exilio, el Señor le está diciendo: regocíjate, pueblo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Y quién es la luz? La luz del pueblo de Dios es Cristo Jesús. Y el Señor ha venido a traerle luz a este pueblo y a darle seguridad y a darle salvación. Ese llamado universal que se hizo cuando Abraham, ese llamado también repercute en este tiempo, en el tiempo en que el pueblo de Dios, Sión, ¿verdad? Amén. El pueblo de Dios, Sión, llamado Sión, pues recibe este llamado y comienza a resplandecer y se levanta con seguridad en Cristo Jesús. Amén. Sión tenía que tener la misma función que Abraham. Y en Abraham, como tú dijiste ahorita, se le dijo: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Así. Y aunque Sión estaba cautiva, Sión iba a ser la forma, la manera de cómo iba a resplandecer. ¿Cómo resplandecer? Bueno, es que en Sión, en Israel, en Judá, iban a ser la luz de los hombres, Cristo Jesús. Entonces de esto quiero hablar en este momento. En la lección del miércoles vamos a leer un pasaje textual que Jesús dijo, pero lo vamos a leer no de la boca de Jesús, sino de la boca del profeta que lo dijo antes de Jesús. Fue Isaías que dijo las palabras que voy a leerte, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Estas palabras fueron leídas por Cristo en San Lucas capítulo 4. Cuando fue al templo, al culto en sábado, se le dio el libro del profeta Isaías y lo leyó. Y después que leyó este texto, él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura sobre vosotros. Porque Jesús era el cumplimiento de libertad. Quiero mencionarte, para que entendamos el contexto, esta expresión que nos dice aquí nos recuerda lo siguiente. Recuerda que hablamos del jubileo. El jubileo era una acción que se cumplía cada 50 años. Para que tengamos el contexto, un judío tenía la opción de que si tenía condiciones económicas precarias, podía venderse en esclavitud, solamente por un periodo de 50 años, él o su familia. O si tenía tierras o posesiones y no podía mantenerse, podía venderla a un particular de la misma nación. Pero nunca se perdía la herencia completamente, sino que llegado el tiempo del jubileo, en el año 50, entonces todo lo que era de esta persona le sería devuelta. Ese año se llamaría el año de la liberación. Entonces Jesucristo está utilizando en este texto una referencia que bien se puede aplicar al jubileo, pero con diferencia en que Cristo añade elementos nuevos que el jubileo no añade. Porque el jubileo solamente se concentraba en la liberación física o material de la persona. Pero entonces, en este texto que acabamos de leer, repito, dice así, que este texto nos habla de que este personaje llamado Jesús, que ahora se autoproclama como el personaje del texto, vendría a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel. Esa obra es la obra del Mesías, porque Él nos venda nuestras heridas. Él nos sana de nuestros dolores, Él nos libera de nuestros pecados y nos da libertad. Por lo tanto, en este texto que acabamos de leer, podemos ver con exactitud cómo la profecía del profeta Isaías se cumple, ya que este texto está enmarcado en la idea de que Israel resplandecería. Y cuando Jesús llegó a Israel, se cumplieron las profecías de Isaías y este personaje llamado Jesús es el deseado de todas las naciones. Y produce, perdón Nelson, ¿Sí? Liberación de la esclavitud también, Claro. Porque en el sentido del jubileo también había una esclavitud real, física, pero en cuanto a lo que tiene que ver con el pecado, en la parte que tú abarcaste, correspondiente al domingo y al lunes, Ajá. pues entonces nos habla de la esclavitud del pecado. Claro. Y también representa una liberación para el pueblo de Dios actual, y todos los que hemos nacido, pues todos somos pecadores. Y es que precisamente eso hay que analizarlo con mucho detenimiento, lo que acabaste de decir. Te voy a explicar por qué. Porque los judíos tenían una necesidad de liberación cuando Jesús llegó. Y tenían una idea de que Él vendría a darle una liberación física. Y Jesús vino a publicar la liberación espiritual. Porque a pesar de que el yugo, la esclavitud es dolorosa, el pecado es la esclavitud más grande, más difícil y más cruel que el ser humano ha experimentado. El pecado ha causado más dolor, más sufrimiento y más muerte que cualquier sometimiento de esclavitud humana que haya habido en la humanidad. Porque el pecado tiene a la humanidad en esclavitud durante 6.000 años. Desde que el hombre existe estamos esclavos del pecado. Pero oigan bien, cuando Jesús dijo que hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes, es porque con su presencia la libertad del pecado vendría. Solo que esa libertad solamente es posible para aquel que la recibe, que la busca y que la desea.
Entonces podemos decir, bienvenido, deseado de todas las gentes. A nuestro corazón, claro que sí. Es así. Conforme a lo que tú estabas explicando, Nelson, acerca del año de jubileo, ¿verdad? El año de la buena voluntad de Jehová. Podemos ver que Jesús estuvo haciendo referencia en el culto a 2 versos del libro de Isaías. Sin embargo, de Isaías 61. De Isaías 61, exactamente. Sin embargo, con relación a lo que tú estás comentando, Nelson, acerca del año de la buena voluntad de Jehová, en el culto donde Jesús estaba tomando posesión de la palabra, él hizo referencia al libro de Isaías 61, los versos 1 y 2. Sin embargo, en esa referencia que Jesús hizo, cuando llegó al verso 2, no lo completó. Llegó exactamente hasta donde dice, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se quedó. No hizo referencia a la parte que dice el día de venganza de Dios nuestro. ¿Por qué no hizo referencia a esta expresión en esta parte del texto? Pues la respuesta es que el pueblo, los judíos, estaban esperando específicamente ser liberados del yugo y la esclavitud literal y de la esclavitud romana. Y el Señor estaba hablando, y este texto habla de la liberación del pecado y del día del juicio final, donde sí va a haber una fuerte confrontación, pero será con Satanás el causante de que todos nosotros desde hace 6,000 años seamos pecadores. El día de la venganza de Jehová aún no había llegado. O sea, no era la venganza que el pueblo estaba esperando, sino que ese día de la venganza final aún no había llegado. Pero déjame decirte, mi querido hermano y amigo, que llegará muy pronto. El Señor tiene ese día preparado y reservado para hacer justicia a sus hijos y hacer justicia a su pueblo. Y lo hará a la perfección, librándonos a cada uno de nosotros del pecado que nos acosa hasta la actualidad. Isaías 61, el día de la venganza de Dios es el día grande y espantoso de Jehová. Y ese día grande y espantoso de Jehová está a las puertas. ¿Cuál será el mensaje entonces? Si nosotros hacemos una reflexión para nosotros mismos, pues el mensaje es que nos preparemos, porque ese día grande y espantoso de Jehová vendrá muy pronto. Amén. Y debemos estar listos para ese momento en el cual seremos liberados completamente de todos nuestros pecados, y el Señor erradicará a Satanás y sus huestes para siempre y establecerá un reino duradero por la eternidad. No hay duda de que en esta lección de escuela sabática hemos visto que los judíos confundieron un pasaje que hablaba de la liberación espiritual y de la venganza espiritual y la aplicaron a Cristo. Es por esto, amigos y hermanos, que cuando Jesús no ejecutó la venganza como ellos la veían, rechazaron a Cristo. Querían a un libertador físico y no a un libertador como espiritual. La liberación de Cristo, la que él proclamó en San Lucas capítulo 4, no era una liberación física, era una liberación del pecado espiritual. Por lo tanto, la venganza que salió de allí también no habla de una venganza sobre un pueblo determinado o un enemigo determinado físico, sino sobre el gran enemigo de la humanidad. ¿Cuál es el gran enemigo de la humanidad? Satanás y el pecado. Esto ocurrirá en la segunda venida. En toda esta lección, el deseado de toda la gente nos enseña lo más importante. Número 1, la salvación está a las puertas. Todos podemos ser salvos. Amén. Número 2, no tenemos obras humanas que nos justifiquen delante de Dios. Amén. Número 3, la gracia de Cristo es suficiente para salvarnos. Número 4, el deseado de todas las gentes nos ofrece verdadera liberación. Número 5, Él vendrá a buscarnos en el gran día de la venganza, el día grande de Jehová, el día de la segunda venida. Quiera Dios que tú y yo podamos estar listos para cuando eso acontezca, y que ese día, cuando Él venga, podamos dar la bienvenida al deseado de todas las gentes. Amén, gloria a Dios, que así sea, que tú puedas hacer los preparativos necesarios para ese día portentoso en el cual hemos de ver cara a cara a nuestro Dios. Amén. Y Él nos liberará del pecado que nos persigue y que nos acosa. Amén. Seremos verdaderamente libres. Amén. Queremos dejarte pues con el pensamiento de Isaías 63, y andarán las naciones a tu luz. Amén. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Oramos.
Gracias, Señor, por darnos el privilegio de disfrutar y compartir la lección correspondiente a esta semana. Amén. Ha sido una oportunidad maravillosa poder reencontrarnos contigo, Amén. ver nuestra necesidad de estar conectados constantemente y de hacer los preparativos necesarios para ese gran día portentoso Amén. de Jehová. Permite que todos nosotros estemos listos para verte cara a cara Amén. y disfrutar de tu presencia. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. 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 De más está decirte, mi querido hermano y amigo, que compartas este repaso de la lección con tus seres queridos, que sea de gran bendición. Y te acompañó en el repaso de esta lección Nelson de la Cruz, y Odel Santishmei. un feliz sábado para todos. Que Dios te bendiga.